Colosenses, hermanos, carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al versículo 4, hermanos. Vamos a ver nada más ahorita por lo pronto estos 4 versículos, y ahorita vamos a ir viendo los demás de casi todo este capítulo, hermanos. Colosenses 3, del verso 1 al verso 4, hermanos. Ok, sígame ahí con su vista, hermano. Dice la palabra de Dios: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Vamos a orar, hermanos. Señor, una vez más damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das, Señor. Gracias que tú me permites compartir tu palabra. Te pido, Señor, por favor, que la uses, Dios, que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Bendice este grupo de hermanos que están aquí, Señor. Bendice la enseñanza de las hermanas allá en la parte de abajo. Usa también al pastor, mi Dios. Y agradecemos por estos tiempos, Padre, que sin lugar a duda son para edificación, son para bendición de cada uno de nosotros. Y rogamos, Padre, que te manifiestes con tu gracia, con tu poder en este momento, Señor. Te agradecemos y te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a hablar un poquito acerca de nuestra antigua y nuestra nueva naturaleza. Creo que la mayoría de los que estamos aquí no nacimos en un hogar cristiano, hermanos. No venimos, como luego suelen decir, de una cuna cristiana, que aún, ¿verdad?, quien nace en un hogar cristiano, pues es obviamente que también necesita en su momento ser salvo, ¿verdad? No por el hecho de que diga, pues yo nací en un hogar cristiano, ya damos por sentado de que esa persona es salva. Usted y yo sabemos que no es así. Y hermanos, pensando en esto, en que no nacimos en un hogar cristiano, y desafortunadamente creo que la mayoría de los que estamos aquí vivimos en situaciones complicadas, en situaciones de desenfreno, hermanos. Cuando yo fui salvo, yo estaba cumpliendo prácticamente 34 años, hermanos. Entonces, todos esos años atrás de mi vida, yo la viví en el mundo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo todo lo que este mundo ofrece, hermanos, andando, gracias a Dios. Dios me libró de muchas situaciones, de muchas cuestiones de pecado, pero aún así, hermanos, estábamos viviendo en esa naturaleza, como no hijos de Dios, sino como hijos del diablo, hermanos, en esa naturaleza completamente pues rendida nuestra carne, siguiendo la corriente de este mundo. Y hermanos, no sé, aquí alguien más que fue ya salvo siendo grande, o todos fueron desde pequeños, casi la mayoría, hermanos. Bueno, los más jóvenes, ¿verdad? Pero hermanos, mire, muchos de nosotros, ¿verdad? Y si usted se pone a pensar, hermano, en qué situaciones vivimos, pues fueron situaciones que gracias a Dios, Dios nos rescató de todo eso, hermanos. Ahora, muchas veces yo comento y platico así con los jóvenes, aún a mis hijos les digo, ¿verdad?, que gracias a Dios, que Dios no les va a permitir a ellos vivir las cosas que nosotros vivimos, hermano, y eso es algo que es de mucha bendición, hermanos. Pero el problema aquí, hermanos, y esto yo sé que aquí hay hermanos ya mayores, muchos de nosotros casados, algunos otros jóvenes todavía solteros, pero también tomé este consejo, joven, y mira, hermanos, muchas veces nosotros, uno de los problemas radica en que nosotros queremos seguir practicando cosas que ya no convienen, cosas que antes practicábamos, cosas que antes por ignorancia hacíamos, porque no conocíamos a Dios, porque no conocíamos la palabra de Dios. Pero ahora, hermanos, ya en este tiempo ya no podemos vivir bajo esa situación, bajo esa circunstancia. Ya somos hijos de Dios, ya hay una nueva naturaleza en nosotros y ya no podemos vivir en todo ese tipo de situaciones, hermano. No podemos culpar a las circunstancias, hermano. Mire lo que dice ahí Mateo capítulo 15 y el versículo 18, por favor. Mateo capítulo 15, versículo 18, dice aquí la palabra de Dios: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Hermanos, todo mal designio, todo mal pensamiento viene ¿de dónde? Del corazón, hermanos.
Dice la palabra de Dios que nuestro corazón es, ¿qué, hermanos? Es engañoso. Hermano, por eso nosotros no podemos culpar a las circunstancias. Mire, ciertamente estamos hoy en día, ¿verdad?, envueltos en tantas situaciones, hay tantas cosas allá afuera que a veces uno vive, que a veces uno pasa aún, ¿verdad?, en el diario vivir, tal vez en la escuela, tal vez en el trabajo, pero nosotros decidimos, hermanos, si dejamos que esas cosas nos contaminen, si dejamos que esas cosas tomen cierto lugar en nuestro corazón. Por eso aquí el Señor Jesucristo, ¿verdad?, aquí les estaba diciendo, mira, no lo que entra o no lo que sale de la boca, es lo que contamina al hombre, sino lo que hay en su corazón. Eso es realmente donde está el problema, allí es donde radica el problema en nosotros. Ahora, hermanos, hoy en día, ¿cuál es esa naturaleza en la cual nosotros vivimos? Mire ya una vez más Colosenses capítulo 3 y el versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice la Escritura: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Hermano, esa era nuestra antigua naturaleza. Dice aquí la Escritura, ¿verdad? Si usted se fija, ahí en el versículo 7 nos dice que también anduvisteis, ¿en qué? En otro tiempo. En el tiempo pasado, hermanos, ya no en el tiempo presente, ya no deberíamos de nosotros, como hijos de Dios, conociendo la palabra de Dios, estar batallando con ciertas cosas en nuestra vida. Esa era nuestra antigua naturaleza, hermanos, pero ya no tendríamos por qué estar batallando, hermanos. ¿Qué es lo que nos guarda? ¿Qué es lo que nos libra, hermanos? Estar en comunión con Dios, estar leyendo la palabra de Dios, saber qué es lo que Dios pide, lo que Dios demanda, y de esa manera, hermanos, es lo que me va a ayudar a guardar mi corazón, a guardar mis pensamientos. Hermano, estamos muy expuestos. Mire, las mujeres batallan mucho menos que nosotros los varones. Dios nos hizo completamente diferentes. La mujer no batalla con su vista, hermanos. Los hombres sí batallamos a veces con nuestra vista. Y no estoy hablando de que no usen lentes y nosotros sí. Usted sabe de qué estoy hablando, hermano. Pero así fue como Dios creó. Dios creó de cierta manera a la mujer, Dios creó de cierta manera al hombre. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. El trato con el sexo opuesto, debemos de tener mucho cuidado. Lo que miramos, hermano, debemos de tener mucho cuidado en cada área de nuestras vidas. Mire ahí, primera carta a los Corintios, capítulo 6 y el versículo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice la Escritura: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora mire versículo 11, hermanos: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Una vez más, hermanos, aquí la palabra de Dios nos dice, mira, fue en otro tiempo, fue en el tiempo pasado. Esto erais algunos. Algunos tal vez nos gustaba tomar cosas que no nos correspondían, algunos tal vez nos gustaba el licor, el tequila, el whisky, la cerveza, qué sé yo. Algunos de nosotros tal vez éramos muy maldicientes, hacíamos cualquier situación, cualquier cantidad de pecado, pero después aquí la palabra de Dios nos dice, esto erais. Ya no eres nada de eso, ya no deberíamos de ser nada de eso, hermanos, pero con tristeza hoy en día hay muchos cristianos que siguen batallando con ciertas situaciones. Dice Dios aquí, ¿verdad? Ya habéis sido lavados.
ya habéis sido santificados. Sí, ciertamente estamos en un proceso de santificación, hermanos, hasta que estemos en la presencia de Dios es que vamos a estar completamente santificados. Y dice Dios, tú ya has sido justificado, ya Dios nos ve como justos, hemos sido declarados justos delante de Dios por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermanos, Dios no quiere que nosotros vivamos en esa antigua naturaleza. Mire Colosenses 3:15, ahí donde, en el pasaje donde estamos, Colosenses capítulo 3 y el versículo 15, dice aquí la palabra de Dios: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Perdón, hermanos, era Colosenses 3:5. Era Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Usted y yo conocemos la palabra de Dios, usted y yo conocemos, hermano, qué es lo que Dios nos pide como sus hijos que somos. Y ahora, si usted y yo decidimos pecar, hermano, estamos pecando de una manera deliberada, porque ya conocemos lo que Dios ha establecido. Y hermano, los mandamientos que Dios nos da no son gravosos, hermano, no son imposibles de cumplir. Dios no nos va a pedir algo, hermanos, de lo cual Él sabe que nosotros no podemos hacer. Y la gracia de Dios es la que nos va a ayudar, hermanos, para que nosotros podamos mantenernos, hermanos. Mire Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios 5:1 dice la Escritura: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Sigue hablando ahí, versículo 6: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero hermanos, una vez más, ahí dice en el versículo número 8, dice: porque ¿qué? En otro tiempo. En el tiempo pasado, hermanos, ahí estábamos usted y yo. Pero gracias a Dios, por la gracia de Dios, ahora es completamente diferente. Ahora, como hijos de Dios, Dios quiere que andemos en luz, Dios quiere que vivamos como verdaderos hijos de Dios, que no estemos ahí fluctuando, que no estemos ahí, ¿verdad?, entre que sí me consagro a Dios, no me consagro a Dios. Hermano, dice Dios, ¿verdad?, que Él es claro y nos dice: yo prefiero que seas frío. ¿O no? ¿O cómo nos dice ese versículo, hermanos? Sé frío, sé caliente, sé tibio. ¿Y qué dice Dios? Yo no quiero que estés ahí jugando. Si eres tibio, ¿sabes qué dice Dios? Yo te vomitaré de mi boca. Yo mejor prefiero que seas frío, que tal vez no estés, que no es lo más conveniente, sino que tú seas alguien fervoroso, alguien caliente, algo que le interesan las cosas de Dios, alguien que está consagrando su vida a Dios. Y hermanos, miren, muchas veces ahí estábamos usted y yo en ese tiempo antiguo, cavilando, ¿verdad?, buscando aquí, yendo para allá. Mire otro versículo más, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice la Escritura: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, una vez más, el Señor hablándonos en otro tiempo. En otro tiempo tú no conocías a Dios, en otro tiempo tú no eras un pueblo de Dios, en otro tiempo tú no habías alcanzado aún la completa misericordia de Dios, pero ahora aquí nos dice la Escritura, pero ahora tú eres un linaje escogido, tú eres un real sacerdocio, tú eres una nación santa, tú eres un pueblo adquirido y un pueblo, hermanos, que Dios nos adquirió a un precio demasiado alto, como para que nosotros tengamos en poco el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario y yo quiera vivir mi vida como a mí me plazca y seguir mi vida viviendo como la vivía cuando estaba ya en el mundo, seguir diciendo malas palabras, seguir tomando alcohol, seguir diciendo chistes de doble sentido, haciendo y viendo tantas cosas que dice Dios, esto ya no es posible. Si tú eres un hijo mío, si tú eres realmente ese real sacerdocio, ese linaje escogido, tú ya no puedes vivir como vivías en otro tiempo. Eres una nación santa, hermanos. Mire, usted y yo somos santos, hermano, y no como los santos allá en la iglesia católica, ¿verdad? Que los ponen allí en un nichito. La palabra santo significa apartado para Dios. Y eso es lo que usted y yo somos hoy en día, hermanos. Somos hijos de Dios y nosotros debemos siempre dar ese testimonio de lo que somos, hermano, de que somos hijos de Dios. Hermano, mire, hay mucho en juego en esto. La gente allá afuera, los inconversos, hermano, nos están observando. Y el testimonio que yo les dé, hermanos, es el testimonio que Dios se está reflejando a través de mi vida. Y si ellos ven que en mí no hay nada diferente, que yo soy igual, que yo sigo diciendo malas palabras, que yo maltrato a mi esposa, que yo les grito a mis hijos, que yo sigo ahí, ¿verdad?, tomándome de vez en cuando mis cervezas, hermanos, esa gente nunca va a querer nada con Dios. Aún familiares, hermano, aún tal vez nuestros propios hijos nunca van a querer nada con Dios, nunca van a querer acercarse a la iglesia, ir a la iglesia, pues ¿para qué voy? Mira si tú cómo vives y esto y lo otro. Y lo peor es el testimonio de Dios, hermano. Por eso es importante que entendamos, hermano, que en otro tiempo era como vivíamos así. Mire una vez más allá, Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios capítulo 2, versículo 12 dice la palabra de Dios: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermano, medite ahorita por unos segundos rápidamente cómo era su vida, hermanos, antes de conocer a Dios. Y ahora piense, hermano, cómo es su vida hoy en día siendo un hijo de Dios. ¿A usted le gustaría, hermano, regresar a como era su vida antigua? Hermano Efraín, ¿le gustaría vivir como vivía antes? No, ya me había matado ya. Hermano César, ¿le gustaría vivir como vivía antes de conocer a Dios? No, ¿verdad, hermano? Hermano, allá atrás, hermanos, ¿les gustaría vivir de esa manera? Claro que no, ¿verdad? Como dice el hermano Efraín, tal vez muchos ya estaríamos muertos. Tal vez algunos de nosotros estaríamos en prisión. Tal vez nuestros matrimonios, hermanos, estarían completamente deshechos, porque estábamos alejados de esos pactos, de esas promesas, de esa sin esperanza en este mundo sin Dios, hermanos. Y eso es para que meditemos, hermano, y realmente nosotros entendamos el sacrificio que se pagó por nuestra salvación, y que nosotros no querramos vivir como vivíamos antes de ser hechos hijos de Dios, sino que realmente ahora vivamos en esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado, y con esto, a través de nuestras vidas, se pueda honrar y se pueda glorificar el nombre de Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía. Si nos hubiéramos muerto, ¿dónde estaríamos hoy en día, hermanos? Estaríamos en el infierno. Pero gracias a Dios por su amor, gracias a Dios por su gran misericordia, que Él nos ha traído hacia Él. Ajenos de sus pactos, ajenos de la promesa, sin esperanza. Yo a veces es lo que me pongo a pensar, hermanos, ¿dónde estaría hoy en día mi matrimonio?
¿Dónde estarían hoy en día mis hijos si el Señor no me hubiera alcanzado, si el Señor no hubiera transformado completamente nuestra vida, hermanos? No sé, tal vez mis hijos serían pandilleros o serían maleantes, ¿no? Allá en San Luis, o sicarios, qué sé yo, ¿no? Tienen finta, pero no, hermanos. Ahí el hermano Axel, en vez de traer la trompeta, a veces trae ahí escondida un cuerno de chivo, ¿no? No, pero hermanos, meditemos a veces por un momento en dónde estaríamos hoy en día si Cristo no nos hubiera alcanzado. Y joven, tú tienes toda una vida por delante, dale gracias a Dios porque Él te alcanzó a una edad muy buena donde tu matrimonio puede honrar a Dios. Puedes casarte con una señorita cristiana, puedes tener hijos que nazcan en la iglesia, que conozcan al Señor desde pequeños, y tú no vas a experimentar muchas cosas que nosotros experimentamos andando allá en el mundo. Yo les digo a mis hijos una vez más, digo, yo no me gustaría que ustedes hubieran probado, que ustedes hubieran vivido las cosas que yo viví. En apariencia, ¿verdad?, se disfrutan por un momento, pero la realidad es completamente distinta, hermanos. Mire, número 2, Colosenses capítulo 3, versículo 8, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 8, dice la Escritura: pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora, hermanos, nuestra nueva naturaleza debe ser así como dice aquí la palabra de Dios. Yo debo de dejar todas esas cosas, ¿verdad? En mi caso, hermanos, por algún tiempo, creo que ya no tanto, ¿verdad?, pero había una pésima combinación en mí, hermanos. Y esa pésima combinación era hambre y sueño. Cuidado si el hermano Alejandro tenía hambre y sueño, porque se ponía de mal humor. Pero, hermanos, orando y yo pidiéndole a Dios: Señor, quítame eso, porque no es algo correcto, ¿verdad? Pero muchos de nosotros, hermano, aún seguimos batallando con ira. Aún a veces contra nuestra esposa, contra nuestros hijos, contra nuestros hermanos. Y Dios nos dice: ¿sabes qué? Ya eso ya no debe de existir. Ya no debe de haber enojo, ya no debe de haber malicia. Bueno, ayer sí me molestó un poquito una señora, hermano. Debo reconocerlo con ustedes y pedirle perdón a Dios. Estábamos manejando allá por el Boulevard 2000, íbamos hacia allá, hacia las instalaciones del camino. Iba yo por el carril de la izquierda, rebasa una camioneta, una pick-up, y yo sigo acelerando como iba normal, ¿verdad? Iba como a 100 más o menos, y de repente otra camionetita también se mete hacia el carril, hermano, por poco y le pego a la señora. Era una señora la que iba manejando. Pero lo peor no fue eso, hermano, sino lo peor es que todavía por el espejo la señora como que me dijo: pues ni modo, ¿verdad? Así y yo dije: ay, Señor, ¿verdad? A punto estaba de ir a alcanzarla y sacarla del camino, ¿verdad? Pero dije: no, Señor, controla mi espíritu, ¿verdad? Pero, hermanos, a veces hay circunstancias, hay situaciones. El Señor mismo nos dijo, ¿verdad?, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que demos lugar al diablo. Y, hermanos, es bueno que le pidamos al Señor que el Señor controle nuestro carácter, que el Señor controle nuestro espíritu, que ya no vivamos nosotros, ¿verdad?, como vivíamos antes, sino que ahora vivamos como hijos de Dios. Por eso Dios aquí dice, ¿verdad?, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado ¿de qué? Del viejo hombre, hermanos, de esa vieja naturaleza. Ya no puede tomar control de mi vida, ya no puede tener lugar en mi corazón, en mis pensamientos. Hay que despojarnos de todo eso, aún con sus hechos. Y luego Dios nos dice: y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó. Hermanos, usted y yo somos hechos a imagen de Dios. Y como yo dije hace un momento, hermanos, mucha gente allá afuera nos está observando. Mira, ahí va el hermano, ¿verdad? Pero mira hace ratito cómo maltrató a su esposa. Mira, ahí va el hermano con su Biblia, pero hace ratito lo vimos allá en la esquina
los de ahí de la cuadra, ¿verdad? Contando chistes de doble sentido, riéndose aún ahí con ellos, haciendo esto, haciendo aquello. Hermanos, qué importante es que nosotros dejemos esa antigua naturaleza y ahora cedamos el control de nuestra vida completamente al Espíritu Santo para que vivamos conforme a lo que Dios ha establecido. Mire, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 15, hermanos, por favor. Segunda carta a los Corintios, hermanos. No, hermanos, vamos a primera carta a Timoteo, porque aquí ya ni yo le entiendo a veces a mis números, hermanos. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3, por favor, hermanos. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 5, dice la palabra de Dios. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe? Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pero hermanos, dice ahí en el versículo número 6, número 5, hermanos, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Hermanos, a pesar de la tentación, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que usted y yo podemos ver y cosas que están al alcance, siempre hay que mantener un corazón limpio. Nunca dar lugar, hermanos, a una situación. Nunca dar lugar a la tentación. Y hermano, hoy en día pues está más cerca y aún con mayor facilidad al alcance de todos. Hermano, tenemos estos artefactos, ¿verdad? Que si son usados sabiamente, hermanos, son de mucha bendición. Pero si no lo usamos en la manera correcta, hermanos, pueden acarrear demasiadas situaciones. Y está a la mano, hermanos, cualquier cosa. Tú puedes meterte ahí al internet y buscar y en fin, tantas cosas, pero siempre hay que tener un corazón limpio. Yo tengo un Facebook, hermano, tenemos uno como Familia Vega Dávila, como Fan Vega Dávila. Y aparte yo tengo un Facebook que abrí hace muchos años como Alejandro Vega López. En ese Facebook de Alejandro Vega López, hermanos, yo hice una promesa de no aceptar solicitudes de hermanas, a menos de que sea tal vez una esposa de un pastor, pero de jovencitas y de hermanas más jóvenes que yo, no acepto yo solicitudes. Y luego lo digo esto en iglesias, hermanos, y me mandan solicitudes jovencitas, ¿verdad? No los acepto, hermanos, yo no quiero dar lugar a ninguna situación. De hecho, yo solamente de beso, hermanos, saludo allá en mi iglesia a una hermana que es mayor que yo, no, a dos hermanas que son mayores que yo, a una hermana que es más joven que yo, que es casada, hija de una familia a la cual amamos y apreciamos mucho, a mis hermanas, a mis cuñadas y solamente. A nadie más, hermanos. Porque una vez más, nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón es perverso y no podemos dar lugar a ninguna situación, hermanos. No podemos dar lugar a la tentación. Debemos siempre tener un corazón limpio, hermanos. Debe haber una excelente comunicación con tu esposa, hermano. Mire, primera carta de Pedro 1:22. En esta nueva naturaleza, hermanos, debe existir una excelente comunicación
Con tu esposa, joven, el día que tú te cases, debe de haber una excelente comunicación con tu esposa, dice ahí 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Hermanos, una vez más, amor fraternal, no fingido, amándonos unos a otros, pero dice ahí la Escritura, con un corazón que, hermanos, puro, que no haya malicia, que no haya nada incorrecto, hermanos. Que cuando tú saludes a una hermana no la veas con ojos que no son los correctos, que si tú le das la mano, hermanos, sea de la manera correcta, que si tú le saludas sea de una manera correcta, que haya siempre un corazón puro. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermanos, hay que dejar todo aquello, todas aquellas situaciones incorrectas, todo aquello que practicábamos no conociendo a Dios, y ahora vivir como hijos de Dios. Número 3, hermanos, Colosenses ahí mismo, capítulo 3, versículo 12. Ahora ya vimos antigua naturaleza, hermanos, gracias a Dios que ya no estamos ahí, gracias a Dios que Él nos ha librado. Dios quiere que vivamos ahora cómo debemos de vivir, hermanos, en esa nueva naturaleza. Mire ahí Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, ahora usted y yo debemos de vivir de esta manera. Y aquí una vez más nos da varias características. Dios nos dice que hay que vestirnos, ¿verdad? Hay que ser misericordiosos, hay que ser benignos, hay que ser humildes, hay que tener mansedumbre, ser pacientes, hay que soportarnos los unos a los otros, hermanos. Vivir con esta nueva naturaleza, hermanos, bajo lo que Dios ha establecido. Efesios 5:15, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 15, dice la Biblia: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice ahí, versículo que sigue, versículo, ¿qué nos quedamos? 17, ¿verdad? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que vivir, hermano, bajo lo que Dios ha establecido. Mire otro pasaje más, Efesios 4:17, por favor. Efesios 4:17 dice la Biblia: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, hermanos, eso es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos, hermano, siendo imitadores del Señor Jesús, que nosotros vivamos como Cristo vivió, que nosotros vivamos imitando a nuestro Salvador. Mire una vez más ahí Colosenses 3:12, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice la Escritura: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, hay que vivir como lo que somos hijos de Dios. Y que la gracia de Dios nos ayude, hermanos, para entonces que podamos dar un buen testimonio de que somos hijos de Dios. Sea agradecido con lo que Dios te ha dado, hermano. Agradécele a Dios por tu matrimonio. La esposa que tú tienes hoy en día no fue una casualidad, hermanos. Dios la puso ahí, joven, la señorita que un día va a ser su esposa no va a ser una casualidad. Es Dios quien se la va a dar y Dios nunca se va a equivocar. Dice Colosenses 3:16, hermanos: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, nunca pierda su interés por la palabra de Dios. No se acostumbre, hermano. Cada que abra este libro, cada que usted entre por las puertas de este lugar, venga con un corazón, hermanos, dispuesto a que Dios le hable, dispuesto a que Dios se siga manifestando, hermanos. Y aquí voy a tocar un tema un poquito más hacia los casados, hermanos, pero también los varones tomen nota, hermanos. Colosenses 3:19. En esta nueva naturaleza, hermanos, eso me va a llevar a amar a mi esposa. Mira ahí Colosenses 3:19, dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Dios es claro, hermano. Mire, si usted ofende a su esposa, hermano, si usted la maltrata, tenga cuidado, hermano, porque ella es una hija de Dios y se está metiendo, o me estoy metiendo, o nos estamos metiendo con una hija de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Por eso Dios nos da esta instrucción. Dios nos dice: maridos, amen a vuestras mujeres y no seas áspero con ellas. Jóvenes, tomen nota de esto. El día que usted se case, no sea áspero con su esposa, ámela. Obviamente lo más importante es amar a Dios por sobre todas las cosas, pero después lo que sigue en nuestra relación como varones es amar a nuestras esposas. Yo amo a mis hijos, pero amo mucho más a mi esposa. Yo amo a muchos hermanos, pero amo más a mi esposa, hermanos. Eso es lo que Dios ha establecido, es el orden que Dios ha establecido. Y hay varias instrucciones, hermano, que Dios nos da. Dios nos dice que nosotros la tenemos que amar. Dios nos dice: no seas áspero con ella. Hermano, escucha a su esposa, entiéndela, ora por ella, hermano, ora con ella, protéjala, hermano. Si usted no la va a proteger, ¿quién más la va a proteger? Provea sus necesidades, entréguese completamente a ella. Mire Efesios 5:25. Efesios capítulo 5 y el versículo 25 dice la Escritura: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermano, qué gran reto nos pone el Señor. El Señor nos dice: ¿sabes qué? Mira el ejemplo que yo te doy y la manera en la que tú debes de amar a tu esposa y en la manera que tú te tienes que entregar a tu esposa es como Cristo amó a la iglesia y como Cristo se entregó por la iglesia. Hermano, el Señor dio todo por usted y por mí. Y ahora el Señor lo que quiere es que usted y yo demos todo por nuestras esposas.
Mire otra instrucción más. Bueno, aquí entre paréntesis, ninguna mujer debe ser más importante, hermano, que su esposa. Su mamá no debe ser más importante que su esposa, hermano. ¿Usted con quién vive? Vive con su esposa. A veces nosotros como mexicanos hay que cortar ya ese cordón umbilical, hermanos. Yo ya no tengo mamá, ¿verdad? Por eso no batallo tanto con eso. Pero bueno, a veces mi mamá quería más a mi esposa, creo que a mí, hermanos. A ella le daba regalos, a ella la trataba creo que mejor que a mí, y le doy gracias a Dios por eso. Pero hermanos, ninguna mujer debe ser más importante que su esposa. Nadie puede ocupar el lugar que su esposa ocupa, ni su mamá, ni sus hermanas, ni sus hijas, absolutamente nadie. Dice ahí en el versículo 31 de Efesios 5, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán, ¿qué dice, hermanos? Una sola carne. Hay que dejar, ¿verdad?, esa mamitis, hay que dejar todo eso. Y ahora, hermanos, vivir con nuestra esposa, sea sabio con ella y hónrela. Mire, primera de Pedro 3:7. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice aquí la palabra de Dios: vosotros maridos, igualmente vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Número 1, hermanos, nunca le falta el respeto a su esposa. Una vez más, hermano, es una hija de Dios. Número 2, hermano, nunca la humille. Número 3, hermano, nunca la haga menos. Dice aquí la escritura, hermano, que ellas son coherederas de la gracia de Dios. Por eso Dios nos dice: vive con ellas sabiamente. Dale honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Y para qué esto? Para que tus oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué Dios no escucha mis oraciones, hermano? Pues porque yo no estoy honrando a mi esposa. ¿Por qué Dios no escucha mis oraciones? Porque yo estoy tratando mal a mi esposa. Dios es claro, Dios nos dice: ¿sabes qué? Para que tus oraciones no tengan estorbo, vive con ella sabiamente. Y hermano, la mujer es complicada. Y a los que todavía están solteros, ¿verdad? De una vez, las mujeres son complicadas, hermano. Pero así las creó Dios. Y así debe de ser, hermano. Dios no se equivoca. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Disfrutar, hermano, de nuestro matrimonio, disfrutar con la mujer que Dios nos ha dado en todos los sentidos, hermano. Yo disfruto con mi esposa, hermano, me río con ella, me hace reír, la hago reír yo, me hace enojar, yo la hago enojar, y luego ya nos contentamos, y luego ya disfrutamos, y pasamos muchos buenos tiempos juntos, ¿verdad? Y agradables. El otro día disfrutamos el regreso de aquí hasta el camino, ¿verdad? Casi una hora el viernes que traje a los muchachos, ¿verdad? Y aunque íbamos ahí por las calles llenas de baches y todo, pero hermanos, hay que aprender a disfrutar. Es nuestra compañera de vida. Es quien va a estar con nosotros, hermano. El día que usted y yo estemos ahí tirados en la cama, ahí va a estar nuestra esposa a un lado. Ella es nuestra compañera de vida y hay que, hermanos, nosotros disfrutar en todos los sentidos, en todos los aspectos, esa mujer que Dios nos ha dado. Hermano, ya no podemos vivir nuestra vida como la vivíamos sin conocer a Dios. Ahora debemos de vivir nuestra vida, hermanos, con esa nueva naturaleza, como hijos de Dios, obedeciendo a lo que Dios nos pide, obedeciendo a cada mandamiento que Dios nos da, siendo sabios. Dios nos dice: sé sabio, los tiempos son malos, sé sabio con tu esposa, vive humildemente, hónrala, respétala, ámala. Hermanos, Dios nos da muchas instrucciones para que nosotros vivamos ahora en esta nueva naturaleza y que a través de nuestras vidas, hermano, a través de nuestros matrimonios, a través de nuestras familias, el nombre de Dios sea glorificado. De eso se trata todo esto, hermanos. No buscamos nuestra propia honra, no buscamos nuestra propia gloria, sino que el que reciba siempre la honra y la gloria sea nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, te damos gracias en esta hora y agradecemos, Dios, por tu palabra. Gracias que a través de ella nos animas, nos retas, Señor, a ser mejores hijos tuyos. Ayúdanos, Padre, a vivir en esta nueva naturaleza, Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de la tentación, a pesar de tantas cosas que hoy en día se viven allá afuera. Dios, ayúdanos, mi Dios, por favor, para que con tu gracia podamos honrar y glorificar siempre tu santo nombre, Señor.
Te agradecemos y te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.